¿Grabar? Bien. Bien, que el Señor nos bendiga. Buenas tardes para todos. Estamos en la quinta clase de lo que es el origen de la capellanía. Quinta clase. Esta es la quinta clase, es impresionante. Empezamos hablando del origen de la capellanía. Cuando hablamos de origen, hablamos de la historia, hablamos del principio, hablamos del primer capellán, ¿sí? Que ya todos para esta altura del tiempo que ya llevamos un mes estudiando, compartiendo, prácticamente ya sabemos que el primer capellán de la historia fue San Martín de Tours. Cuando hablamos de el capellán bíblico, o por lo menos el que nosotros estamos declarando desde el año 2011 hasta la fecha, que venimos declarando sobre la vida de José, que fue el primer capellán de la Biblia en el Génesis, donde él mostró las características o los rasgos de un capellán bíblico, que es el que debemos apuntar nosotros y nuestra capellanía, ¿no? Después hablamos del concepto de la capellanía, donde el capellán debe tener una forma de pensar, de mirar, de hablar, de actuar, tener un concepto muy, muy importante en todas estas cosas, ¿no? ¿A qué se refiere el pensamiento del capellán cuando debemos mirar a todos como imagen, ¿no es cierto?, de Dios? No solamente eso, sino también que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. 6 cosas habló Cristo, 6 preguntas hizo Cristo, 6 respuestas dio Cristo en todas estas cosas. También entendemos de que el Padre nos entregó por gracia y por misericordia el ministerio de la reconciliación. Y eso está dentro del concepto de la capellanía. También entendemos, ¿sí?, que hay un perfil de capellán que nosotros buscamos. ¿Cuál es el perfil de ese capellán? De que debe ser un capellán que sea un puente. Debe ser el puente que acerca a Dios, a las personas. Es el que conduce, el que va a trabajar, el que va a hacer esa vía. Hoy en Ucrania hay vías humanitarias de escape de la guerra, las cuales Rusia no está respetando, en medio del dolor y en medio de esta tragedia mundial, ¿sí? Entonces el capellán hoy es el puente para llevar a toda aquella persona que necesita a Cristo. ¿Mm? Es el puente que acerca, que comunica, que se involucra, que verdaderamente está, ¿no es cierto?, llevando a las personas y entiende que aquellos que sí se declaran como pecadores de Cristo son los discípulos a cuales el Señor está llamando. Donde verdaderamente, no sé quién se desmuteó, por favor pedimos que tengan la amabilidad de mantener sus micrófonos muteados, silenciados, porque grabamos la clase para todos aquellos que no la pueden ver. Entonces dijimos que es preferible ser un puente y no un muro. El muro que aleja, el muro que nos condiciona, el muro que no respeta, el muro que no se involucra, el muro que no escucha, el muro que no oye, el muro que no construye, sino que destruye, aleja. Nosotros somos aquellos que vamos a acercar verdaderamente la solución a todos aquellos que tienen problemas. Entonces hoy tenemos una clase muy, muy importante, porque hoy vamos a comenzar con un tema que nos va a llevar 2 clases como mínimo, y vamos a hablar de las leyes, ¿sí?, las leyes creadas o las capellanías creadas por ley. Cuando hablamos de todo esto, todos estos temas están involucrados, ¿no es cierto? Todo este conjunto de temas están en la materia de lo que es origen de la capellanía, porque si hablamos del origen de la capellanía, también no solamente hay un origen de la historia que se reconocen a San Martín de Tours, ¿no es cierto?, como el primer capellán de la religión oficial. Nosotros reconocemos a José en la Biblia y así sucesivamente.
Pero también el origen nos habla de las leyes que están a favor del cuerpo de Cristo y que un capellán no debe desconocer. ¿Y por qué digo esto? Porque los capellanes están considerados como personas profesionales, ¿sí? Ser un capellán, ¿no es cierto?, en otro país es alguien que ha sido capacitado, que es una persona, ¿no es cierto?, seria, que es una persona profesional, que sabe y entiende de lo que está haciendo. Entonces el capellán es una persona, no solamente es una autoridad, sino también es un profesional idóneo en la materia, y hoy vamos a hablar sobre algunas, no todas, algunas leyes, tratados internacionales que hablan sobre la asistencia espiritual que está a favor del cuerpo de Cristo y que vos no podés desconocer. A la hora de aplicar todo esto, no es para que yo me haga abogado ni para que vos te hagas abogado, sino para que a la hora de aplicarlo, mire, yo acá estoy ejerciendo un derecho que la otra persona que está esperando que se ejerza el derecho tiene no solamente el deber, el derecho, sino la bendición de recibirla. ¿Sí? Vengo a ejercer un derecho y la otra persona tiene el derecho a recibirla. Vos a ejercerlo y el otro a recibirlo. Esa es la facultad que me da la ley. ¿Sí? Y yo debo conocer esto porque dijimos que el pueblo de Dios murió, pereció, fue talado por la falta de conocimiento, por despreciar la sabiduría de Dios en estas cosas. Debemos encontrar en las leyes cuáles son la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría humana, pero también hay una sabiduría de Dios en todo esto que está para ejercer y para que nosotros conozcamos, y no solamente conocer, sino también ejercer. ¿Qué está haciendo usted? Estoy ejerciendo un derecho. ¿Cuál? El de brindar, ofrecer contención espiritual a todas las personas que los necesitan. Entonces hoy vamos a hablar de algunos tratados internacionales que son derechos generales y se aplican en todos los territorios, en todo el territorio donde estos comprenden y tienen aplicación. Cuando yo hablo de esto, lo primero que debo agarrar y mirar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Allí este pacto internacional en el año 49, donde verdaderamente, 1949, cuando hablo del siglo pasado, obviamente, del siglo XX, donde verdaderamente incluye en un artículo, en el artículo 3, ¿no es cierto?, la Declaración Americana no solamente de la Declaración del Pacto y de los deberes del hombre dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Mutéense, por favor. En el artículo 3 habla sobre el derecho y la libertad de religión y de culto. Estamos hablando de libertad de conciencia, de la libertad de conciencia estamos hablando, ¿no? Donde en esa libertad de conciencia nadie me puede obligar, ¿no es cierto? Nadie en mi libertad de conciencia me puede obligar, ¿no es cierto? O influir negativamente a lo que yo creo. ¿Sí? Entonces, en esta libertad de conciencia y de religión, de expresión, el artículo 3 nos dice textualmente, lo voy a leer, dice: toda persona tiene el derecho de profesar libremente una conciencia religiosa y de mantenerla y practicarla en público o en privado. Es interesante lo que dice, porque por eso se hacen campañas evangelísticas en todo el mundo. Obviamente en Ucrania hoy no se puede hacer porque es una zona de guerra, ¿sí? Pero en todo el mundo se practica
la libertad en público y en privado. Nosotros nos reunimos privadamente en nuestros domicilios, en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestros auditorios, y lo hacemos. No tenemos ninguna provisión. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está más vigente que nunca desde el siglo pasado hasta hoy, me dice que ese derecho se debe respetar, y esto es una aplicación general. General. Esto está en todo el territorio. Esto no es que se me ocurre o no se me ocurre tenerlo o no. Pedimos por favor que se silencien. Héctor, por favor, ahí el que se vaya desmuteando me lo clausurás, por favor. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque muchas veces nosotros planteamos cosas y decimos cosas y lo hacemos desde el desconocimiento, porque creemos o porque pensamos o porque alguien nos dijo del dicho, o de la charla de alguno que se escuchó muy lejanamente, y no lo podemos afirmar porque fue solamente una charla de alguno que dijo o no sé qué cosa, cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer es ir a la fuente. ¿Qué es la fuente? Verdaderamente la fuente es donde hoy la Declaración Universal de los Derechos Humanos me está diciendo que yo tengo la libertad de conciencia para poder ejercer mi derecho y mi creencia en lo público o en lo privado. ¿Pero qué pasó con la pandemia? Tranquilo, ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? Ya vamos a hablar de ese capítulo. ¿Por qué nos encerraron? Tranquilo, ya vamos a hablar de ese capítulo. ¿Sí? Porque no respetaron nuestras libertades. Ya vamos a ese capítulo. ¿Sí? Entonces, la libertad de conciencia, la libertad de conciencia y religión, se aplica en todo el territorio del mundo, porque es una libertad y es una declaración de derechos humanos, no solamente del hombre, sino también de toda aquella persona, no solamente el derecho, sino los deberes. Eso cuando yo hablo de que usted está siendo facultado a través de la capacitación que está recibiendo, vos estás siendo capacitado y facultado, que te está dando la facultad, no solamente la capacitación, sino también la ley en todas estas cosas, para ejercer un derecho. Así como estudia el médico para ejercer el derecho médico o la ciencia médica, el abogado en las leyes, el escribano en dar fe en todas estas cosas, y así sucesivamente. El pastor en pastorear y en saber cuáles son aquellas cosas que están a favor de la iglesia y cuáles no. Hoy te estamos diciendo cuáles son las que están a favor de la iglesia y del cuerpo de Cristo a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, a nivel mundial. También la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que es muy famoso el Pacto de San José de Costa Rica, porque la mayoría de los que lo usan son los presos, pero en realidad son los internos, pero en realidad el Pacto de San José de Costa Rica se aplica a todas las personas porque es un derecho general, es un tratado internacional que se aplica para todos los individuos que caminan en el territorio de nuestro país. Entonces entendemos que todas las personas, este derecho también se le aplica a este tratado internacional. No es solamente para algunos, no es exclusivo o es para estos solos. No, 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 es un derecho general para todos. Vos que estás ahí escuchándome y los que me van a escuchar después, tienen que entender que esto es una aplicación general, que no es exclusiva o puntualmente para X grupo de personas, no, es para todos. El tratado del Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 12, habla sobre la libertad de conciencia y de religión, que tiene toda persona la libertad de conciencia y de religión. Y este derecho se aplica, ¿no es cierto?, no solamente en mantener, en tratar, en cambiar su religión, así como tiene la libertad de profesar, divulgar
su religión, como dije, a través de campañas evangelísticas y en las redes sociales, sino también el hacerlo individual o colectivamente, en público o en privado, como lo dije anteriormente. Entonces, el artículo número 2 dice, nadie puede ser objeto de, nadie puede objetar estas medidas de restricción cuando menoscabare la libertad de conservar su religión, su creencia, en cambiar de religión o de creencia. El artículo 3 dice de esta Convención de Derechos del Pacto de San José de Costa Rica, dice, la libertad de manifestar la propia religión, sus propias creencias, está sujeta únicamente en las limitaciones prescritas por la ley que se encuentran necesarias de proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás. Por eso dije anteriormente que si bien el tratado nos da la libertad, pero también el tratado internacional nos dice, si en algún momento la salud pública, el orden público, la moral pública, ¿sí?, el derecho público está en peligro, ya sea por una pandemia, o ya sea por la guerra, o ya sea por algún conflicto, ¿sí? ¿Sí? Se puede restringir la libertad, pero solamente restringir momentáneamente, no permanentemente. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros fuimos encerrados durante tantos meses y no pudimos profesar, ¿sí?, nuestra libertad, estamos todos ahí, que no podemos profesar, no podemos ir al culto, que muchos se enojaron, que otros fueron arrestados, que otros fueron encarcelados. Sí, es verdad eso. Pero ¿qué pasó? Había un decreto nacional, había una pandemia, había un decreto provincial. Los decretos tienen alcance de ley pública y yo debo acatarla y vos también. ¿Sí? Entonces, si bien esto me lo dice ahora, muchos cometieron faltas de abrir su iglesia y no repararon en decir, no, mira, hay un problema de salud pública, está en juego la salud pública y nosotros estamos llamados al orden, no al desorden. ¿Sí? No solamente al orden, hemos sido llamados al orden de Dios, pero también al orden público. ¿Sí? Y si hay, como digo, una situación de catástrofe, se partió el mundo en dos y hay una situación de catástrofe, y yo insisto con ir a la iglesia y no es así. Porque hay una situación que se está dando en el momento, como la pandemia, como la guerra, como una situación de catástrofe. La ley me está diciendo, en ese momento puede haber alguna que otra restricción y debemos acatarla, pero no es para siempre, ¿sí?, sino es por un momento nada más, ¿sí?, que teníamos que salir por DNI, que teníamos que ver si nos juntábamos 10, 20, que deberíamos respetar las situaciones de la pandemia y que todo lo demás. ¿Sí? Por eso, a través de los tratados internacionales que también se aplican en nuestro país y que también tienen vigencia en nuestro país, todas estas cosas, que vos no las debés conocer, que no las tenés que desconocer, sino que las tenés que conocer, porque vos, cada uno de los siervos de Dios y de los líderes, están ejerciendo un derecho, ¿sí?, y las otras personas están recibiendo ese derecho, ¿sí?, la contención espiritual, la libertad de religión, de conciencia, ya sea público o ya sea en privado, en nuestras iglesias, pero lo estamos haciendo, de manifestarlo como tiene que ser. Pero si en algún momento, como ya pasó, ¿sí?, como ya pasó en la pandemia, en la guerra o en una situación catastrófica, ¿sí?, el terremoto de Chile,
8,2, 8,8, perdón, Haití 8,2, en diferentes países que se ha movido la Tierra en escala de Richter en 8,1, en 7,5, que ha habido una catástrofe. Bueno, ahí obviamente que hay protocolos que debemos respetar hasta que vuelva todo, ¿no es cierto?, a su normalidad y vuelva todo, ¿no es cierto?, como estamos volviendo a la normalidad. Estamos volviendo a la normalidad. Yo hablo, ¿no es cierto?, de la posmodernidad, ¿no es cierto? En la posmodernidad la Iglesia hablaba, ¿no es cierto?, de lo que era nuevo, lo que es nuevo, de lo que es viejo, de lo que es de Dios y lo de que no es de Dios en la posmodernidad, de que esto sí, de que esto no. Después hablamos, ¿no es cierto?, de la posverdad, de lo que es blanco es negro, de lo que es verdad es mentira, de lo que es tiniebla es luz, ¿no es cierto? Y la verdad es mentira y la mentira es verdad. Esa fue para la Iglesia la posverdad. Y que hoy tenemos, lamentablemente, que pasa estas cosas todavía hasta el día de hoy. Y hoy hablamos de la pospandemia. ¿Y qué hablamos de la pospandemia? De todos aquellos que lamentablemente quedaron afectados en la pospandemia y que hoy la Iglesia tiene que ir a buscarlo y tener las estrategias suficientes para volver a rescatar a todas esas personas. Que la pandemia afectó y en la pospandemia tenemos niveles altísimos de depresión, de diserción en la fe y de tantas cosas más que han ocurrido en esta pandemia, y ahora tenemos las consecuencias de la pospandemia. Entonces, cuando hablo de la posverdad, de la posmodernidad y de la pospandemia, es lo que estamos viviendo hoy. Entonces vos vas a ir a golpear la puerta de la casa de alguien. ¿Y a qué vienen ustedes? Venimos a ofrecer la contención que ustedes necesitan. A respetar, vamos a respetar tu conciencia. ¿Sí? Tu conciencia la respetamos, pero te ofrecemos algo que necesitas. Tu alma, tus sentimientos, tu corazón. Y hoy podés nuevamente volver a Dios si querés. Amén. Entonces la ley me faculta, me da la facultad. ¿Para qué? Para poder hacer un trabajo espiritual. Esa facultad no me la da el hombre, me la da la ley. Pero también la ley me da el deber, la obligación, y ese deber y esa obligación que me da, también lo debo yo respetar. Y al otro también decirle, ¿vos querés recibirlo? ¿Sí o no? Entonces entendemos que en todas estas cosas, cuando los demás hacen leyes y cuando en plena pandemia nos metieron una batahola de leyes que nadie entendía lo que estaba pasando y no se respetaron nuestras libertades, entre comillas, y entró la ley de los 1000 días, entró la ley del aborto, entró la ley de esto, entró la ley de aquello y entró la ley de acá. Muchos empezaron a colocar, ¿no es cierto?, libertades y esto, que el otro, y fundamentos. Y muchas veces nosotros los hijos de Dios, tenemos muy pocos argumentos, no solamente pocos argumentos bíblicos, sino también pocos argumentos en leyes. Porque solamente no, yo opino, yo esto, yo acá, yo allá. Y ante la ley, mi opinión, más allá de todo, si no tengo un buen fundamento ante la ley, obviamente que los otros nos van a comer vivo. Porque es así, amado consiervo. Entonces, cuando muchos vieron, y esto lo doy como ejemplo, la ley igualitaria del matrimonio igualitario, y dijeron, no, porque esto, porque el otro, porque acá, porque allá, porque Juan, porque Pedro, porque yo opino, porque acá. El único que abrió una Biblia y dijo en segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 26, abrió una Biblia un homosexual y dijo, voy a leer la canción que le dedicó David a Jonatán.
le dijo, tu amor fue más dulce, más hermoso que el amor de las mujeres. Y cerró la Biblia y dijo, esto dice la palabra de Dios. Y muchos se quedaron así como diciendo, ¿cómo? Y los eruditos en la palabra de Dios, ¿qué pasó en ese momento? Y así como ese momento, muchos momentos más podemos citar. Entonces, mis amados, verdaderamente nosotros no solamente, más allá de mis opiniones, y esto es algo muy personal, usted no debe pensar igual que yo, sino que cada uno tenemos nuestra forma de pensar. Más allá de todo esto, el único que abrió la Biblia y dijo eso, en ese momento, un homosexual. ¿Y los demás qué pasó? Entonces, mis amados, hoy las leyes nos están abatallando y tenemos muy pocos argumentos, no solamente bíblicos, sino legales. Por eso tuvimos que armar esta capellanía con esto para que usted a la hora de hablar sepa orientarse y sepa saber el lugar que te corresponde, pero también para poder ubicar al otro legalmente. No, mire, yo acá no estoy, no vine a jugar. No vine yo porque me encontré hoy, hoy voy a ir al hospital porque me acordé que No, vine porque verdaderamente estoy ejerciendo un derecho estoy ejerciendo, que me faculta la ley, y que estoy acá no solamente ocupando de mi tiempo, y no te estoy quitando el tiempo a vos, sino que estoy brindando, dando de mi tiempo, estoy ofrendando mi tiempo para hacerlo. No le estoy restando tiempo a nadie, ni quitándole nada a nadie, solamente estoy ofrendando mi tiempo, dando de mi tiempo para ejercer y brindar el derecho que tiene la otra persona que está ahí del otro lado y que me está esperando. Aleluya. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hablamos, ¿sí?, de la Declaración de los Derechos Humanos, hablamos del Pacto de San José de Costa Rica. Ahora vamos a hablar un poquito de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sí? Cuando hablamos de la OEA, que es el organismo, ¿sí?, el organismo internacional de los Estados americanos, la OEA, ¿sí?, que es el organismo internacional de los Estados americanos, que están representados, toda Bioamérica está representada ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, como pasó en Nicaragua, ¿sí?, que el presidente se eligió él mismo y mandó a matar a la gente y a los opositores, ¿sí? Y todos se expresaron en la OEA y dijeron, miren, nosotros en la OEA no estamos de acuerdo en lo que hizo el presidente de Nicaragua. ¿Sí? Que eso pasó el año pasado. Argentina no se expresó y la OEA le llamó la atención. Lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó la OEA en Bolivia, ¿sí? Que un presidente salió porque hizo fraude y el Estado quedó acéfalo, ¿no es cierto? Y tuvo que ir una mujer a jurar como presidenta ahí un tiempo, ¿no es cierto? Y ahí hacer lo que pudo, y Argentina acompañó en su momento, pero después no. Entonces la OEA es el Estado, es la Organización de Estados Americanos, y en la OEA, ahí, ¿no es cierto?, nos dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que habla en el capítulo 15, habla sobre el derecho de conciencia y de religión, y nos habla, ¿no es cierto?, que una persona puede profesar, manifestar, practicar, conservar, cambiar, según sus creencias, el derecho, ¿sí?, de práctica de actividades religiosas y espirituales, y tener acercamiento a todos los representantes de culto. Por eso, cuando un ministro del Señor se acerca a otro, es ese el representante de culto que se está acercando a la persona. Te estás acercando al que está en situación de calle, te estás acercando al que está en la cárcel, te estás acercando.
se está cumpliendo con ese tratado, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, el desconocernos, el no conocernos, nos lleva muchas veces a pecar. ¿En qué sentido decimos pecar? Porque no conocemos, pecamos, y porque hablamos, y a veces, mis queridos, hablamos de más, ¿sí? Hablamos de más. Entonces, cuando vos te sentás, porque Dios va a preparar la oportunidad, Dios, créeme de que el Señor te va a preparar la oportunidad para que vos te sentés con senadores, diputados, concejales, y te va a dar la oportunidad el Señor para que vos hables. Y cuando vos hablas centradamente y entregás un proyecto centradamente y hablás, ¿no es cierto? Porque la iglesia tiene este derecho reconocido en tal y tal lugar, y este derecho, y aquel tiene el derecho a recibirlo. Yo cuando lo he hecho, mis amados, verdaderamente le doy gracias a Dios, porque los que me han atendido me han dicho, gracias, la verdad que para mí la mayoría de los evangélicos y de los otros credos son todos unos desordenados. Y me vienen a mí a plantear cosas que verdaderamente no conocen. Entonces, en esto, amado, lo que nosotros queremos es que verdaderamente todo esto cambie para bien, haya un cambio, por eso lo hacemos. Usted cuando se siente con los representantes de la Casa de Leyes, se va a sentar y va a hablar con propiedad. Aleluya. Usted va a hablar con propiedad, pedimos por favor que se muteen. Va a hablar con propiedad. ¿Y cuál es la propiedad que usted va a tener? Es saber hablar con el conocimiento, es saber hablar. Pedimos por favor que se mutee ahí, Héctor. Sí, ya lo muteé. Gracias, Héctor. Hablar con propiedad, no cuesta nada. Hablar con propiedad no cuesta nada, amado. Hablar con conocimiento no cuesta absolutamente nada. No cuesta nada. No solamente debo tener la gracia del Señor, ¿sí? Debo tener la gracia del Señor. ¿Qué le dio el Señor a José? Su gracia y su misericordia para hablar con el jefe de la cárcel. Pero José era estudiado, y San Pablo también. ¿Cuántos títulos tenía San Pablo? ¿Qué sé yo cuántos títulos le dio Gamaliel? ¿Y sabía hablar cuántos idiomas? ¡Un montón! Entonces, mis amados, en esto, verdaderamente esto no debe ser para nosotros una carga, sino debe ser verdaderamente una bendición. Y debemos ser esos facilitadores. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Che, la ley me está facultando, me da la facultad. Yo debo ser ese facilitador para brindar esa asistencia espiritual y hacerlo como debe ser, con seriedad, como debe ser, con integridad, amén, lo debe hacer con integridad, con honestidad, amén, lo debe hacer con honestidad, pero lo debe hacer también con esa bendición y ese conocimiento. No, usted no va a estar acá porque Juan no se lo permite. Llámelo a Juan, por favor. Llámelo a Juan, porque Juan está desconociendo lo que dice acá, la ley. Y Juan no puede violar el derecho de la persona que está esperando de recibir esta bendición, y usted tampoco puede frenar esta situación. Entonces Juan va a tener que poner la carita, Juan, y va a tener que decir, mire, está bien, esto con lo otro. Lleguemos a un punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Mediar y verdaderamente lograr que ese derecho, ejercer ese derecho, se pueda dar, no llegar y chocar como muchas veces nos ha pasado. No, porque esto, porque acá. No, momento. Ni el jefe de la cárcel, ni el jefe de salud, ni este que el otro, ningún funcionario puede violar la ley. Ninguno. De hecho, ellos son los facilitadores para que la ley se cumpla. Nosotros somos ese canal. Pasaron muchos días. Entonces, mis amados, todas estas cosas nosotros las hablamos, ¿sí? Y hay un montón de tratados cuando se cambió, cuando se renovó, ¿no es cierto?, la Constitución
de Argentina en el año 94, cuando se hizo el cambio, ese gran cambio que se hizo, Argentina adherió a un montón de tratados internacionales más que están a favor, y los tratados internacionales tienen jerarquía de constitución de un país. O sea que lo que te estoy dando es prácticamente, tienen el mismo valor que la Constitución Nacional de Argentina. ¿Sí? Y cuando vos vas, pero mire que esto dice acá, y esto tiene el valor, el mismo grado está de jerarquía que nuestra Constitución. ¿Y quién está frenando esto? Entonces, mis amados, debemos entender que todas estas cosas, aprenderlas, asumirlas, ¿sí? Nos va a enseñar a no equivocarnos tanto. A la hora de practicarla, ¿qué viene a hacer? Vengo a aplicar la ley. ¿Cómo? De esta forma. ¿Sí? De esta manera. Esta es la puerta, yo vengo a ejercerlo, la persona está del otro lado para recibirlo. Entonces nos damos cuenta que en el ejercicio de la ley está todo ya, el conjunto, está todo ya armado para que todo funcione. Cuando hay alguien que no hace funcionar eso, es porque verdaderamente ahí hay una alerta que me está diciendo, che, no me están dejando ejercer mi derecho, no me están dejando verdaderamente aplicarlo, debo ir o debo concurrir o debo ir arriba del que está violando, haciendo, cortando con esto que verdaderamente debe desconocer, ¿no es cierto? Todo esto que está a favor de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Hemos hablado de todo lo que es pactos internacionales que la iglesia del Señor no debe desconocer. Pero yo no voy a salir de Argentina. ¿Y qué sabes vos si no vas a salir de Argentina? Si Dios te abre las puertas y te vas a otro país, porque Dios te abrió la puerta y porque el Espíritu Santo de Dios te impulsó, y vas a otro país, vas a saber que el último tratado, uno de los últimos tratados que se firmó fue el de Paraguay en el año 2013-2014, donde dice que todas las personas, ya sean todas las personas, ciudadanos, presos, funcionarios o personas que trabajan dentro del Estado o dentro de la cárcel, tienen el mismo derecho, el mismo trato, la misma igualdad. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Entonces estas cosas, mis amados, nosotros no las podemos desconocer, porque cuando desconocemos, erramos, cuando desconocemos verdaderamente, no sabemos qué es lo que a mí me corresponde hacer y qué es lo que les corresponde al otro recibir. Y tanto el uno como el otro, al no saber, no se hace el trabajo espiritual o la tarea espiritual que usted había programado o que por lo menos pretendía hacer en su momento. El Señor nos bendiga. Hasta acá es la clase de hoy. Creo que ha sido muy intensiva, ¿sí? Creo que ha sido muy intensiva. Así que vamos a orar, dando gracias. Le voy a pedir ahí a la pastora Milka Fuentes, si me escucha, por favor, dé gracias al Señor por esta clase. Dios los bendiga. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias, porque no solo nos capacitas, nos asombras, Señor. Tú nos das, Señor, conocimiento para que podamos aplicarlo, Señor. En el momento que tú consideres, Padre, cuando tú nos ofrezcas la oportunidad, tengamos la sabiduría, Padre, de poder, Dios mío, defender lo que tú nos has permitido tener, Padre. Gracias, papá. Muchísimas gracias. Que cada uno de los que ha escuchado recuerde, Señor, cada ley, cada orden, Padre, y podamos aplicarla. Señor, bendice
profesor, Padre, bendícelo ricamente y muchísimas gracias. Mi corazón, Señor, no sabe más que decirte muchas gracias, mi Señor, y úsanos, Señor, conforme a tu divina y santa voluntad. Bendice, Señor, lo que continúa y el trabajo que vayan a hacer. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastora, que el Señor le bendiga. Me olvidé de citar, me olvidé de citar la ley 23.458, que es una ley nacional que habla sobre todos los apostillajes de títulos apostillados, ¿no es cierto?, que tienen validez a través de esta ley, ¿no es cierto? Cuando uno apostilla un título, está, ¿no es cierto?, dándole, ¿no es cierto?, a ese título un valor muy grande, donde a través del apostillaje en el convenio de La Haya, el título queda, ¿no es cierto?, avalado en más de 190 países. ¿Qué significa eso? Que a través de esta ley Argentina, la 23.458, ¿no es cierto?, Argentina dijo, bueno, nosotros también, por eso en Argentina tenemos médicos de otros países, profesionales de otros países, porque Argentina también adhirió al convenio de La Haya, y cuando viene un título apostillado, porque hoy es muy común los apostillajes en los títulos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un título de capellán internacional que está apostillado en Haya, y que eso me abre, ¿no es cierto?, la puerta en 170 países. No creo ir a todos los países esta semana, pero bueno, en algún momento Dios lo dirá, ¿no? Pero, ¿qué hace esto? Cuando un profesional, alguien se recibe y lleva a apostillar su título, le está dando una validez, ¿no es cierto? Le está dando, ¿no es cierto?, a ese título un valor muy importante, y apostillarlo en Haya a través no solamente de esta ley, sino de la aplicación que se hace allá y del apostillaje en sí, le da valor en todos los demás países, y eso es importante porque también nuestros médicos, nuestros profesionales, nuestros doctores, nuestros abogados, nuestros contadores y todos los demás en otros países, a través de ese apostillaje, también pueden ejercer su trabajo profesional. O sea que un capellán que tiene su título apostillado puede ejercer su capellanía en todos esos países, porque el convenio de La Haya y el apostillaje lo habilita. Mirá vos qué interesante, ¿no? Es interesantísimo, ¿sí? Argentina también lo tiene a través de la 23.458, ¿sí? Que Dios te bendiga, damos gracias al Señor. Estamos en la 5ª clase, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahora la tarea que ustedes tienen es una tarea de investigación. Esta tarea es que ustedes van a buscar en su provincia, en el país o en el municipio, donde sea, algo que hable sobre la asistencia espiritual, ¿sí? ¿Qué sé yo? Un decreto, una ordenanza, una ley, un artículo, un inciso, o algo que diga sobre la asistencia espiritual, ¿sí? Me lo ponen bien resumido, y ahora sí voy a empezar a recibir todos sus trabajos. Voy a recibir el trabajo que ya hicieron con Origen de la Capellanía, con San Martín de Tours, bien resumido. Voy a recibir el trabajo del capellán bíblico, voy a recibir el trabajo de concepto de capellanía y el trabajo de lo que es la ley o el artículo o el inciso o la ordenanza municipal que habla sobre, aunque sea algo que diga respectivamente la libertad de conciencia y religión, ¿sí? Muy resumido, me ponen nombre y apellido, ¿sí? Que ustedes son alumnos de la 4ª promoción de capellanía de FAPE, y también me ponen, ¿no es cierto?, de dónde son, quiénes son. Es muy importante eso también,
de dónde son, quiénes son, y si son matrimonio y están haciendo la capellanía juntos, pueden enviarme un solo resumen entre los dos. Bien, ahí hay varios que me están haciendo así, qué genio, gracias, nos ahorró, no sean tan hijos de Dios, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Bien. Bien, escúchenme, esto lo pueden enviar por el correo email que ya recibieron, que ya tienen en el grupo de trabajo y de clase, el mío obviamente, por mi WhatsApp, lo pueden enviar por foto, lo pueden enviar por texto o lo pueden enviar por audio. Todo el resumen bien hecho. Soy Marcos Ramírez, soy de la provincia de Mendoza, soy alumno de la capellanía de FAPE, envío la tarea, el primer resumen es de la capellanía, historia de la capellanía, el segundo resumen que le envío, en el mismo resumen, de José, ¿no es cierto?, como capellán bíblico, de el buen samaritano, cuál fue el testimonio que recibimos del buen samaritano, y en mi provincia, en la constitución de mi provincia, tengo este pequeño artículo que habla de esto. Eso se lo envío y listo. Ese es el trabajo que voy a recibir de ustedes en esta primer materia que es, ¿no es cierto?, origen de la capellanía. ¿Sí? Así que a no desesperarse, hay por lo menos 2 semanas más que me pueden enviar todas estas cosas. Cualquier duda, cualquier consulta, me están avisando. ¿Sí? Recuerden que es un solo resumen, ¿sí?, con los temas que hemos estado tocando. ¿Sí? Si son un matrimonio, me envían uno solo. ¿Sí? Ya sea por correo email, ¿sí?, por WhatsApp, por foto, por texto o por audio. No hay ningún problema. Les vamos a dar todas las facilidades que sean necesarias para que ustedes lo puedan hacer. La idea es que todos juntos vayamos caminando al mismo ritmo, ¿sí?, y todos juntos vayamos a la par, ¿sí?, que es lo mejor. Así que no se me entren a desesperar, no transpiren, ¿sí?, que la idea es que todos aprendamos todos los días, ¿sí? Si hay gente que vio la tercera tarea, la cuarta tarea, la quinta tarea, o vio solamente la primera, te vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Si por matrimonio puede ser un solo resumen, obviamente me tiene que decir Marco Ramírez, por ejemplo, y mi esposa, Débora González. Somos alumnos de la capellanía de FAPE, pertenecemos a la 4ª promoción, ¿sí?, porque yo los estoy, ¿no es cierto?, identificando, ¿no es cierto?, por promociones. Tengo los alumnos de la 1ª promoción, de la 2ª promoción, de la 3ª promoción, y ustedes son alumnos de la 4ª promoción, ¿sí? Por eso en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ustedes son 4ª promoción, tareas y clases, ¿sí? Así están denominados, ¿sí? Así que bueno, ya muchas gracias y paramos de grabar, Héctor.